beso a Junior también le tengo que mandar, porque aunque no haya venido, muchas gracias por los regalos. Pero, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá parado? ¿Por qué estoy acá parado? Porque tenemos el móvil, Anaí, ¿dónde estás? Te veo y te oigo. Fito, y buenos días. Sí, ¿me ves? ¿Me escuchás? Perfecto. Ah, muy bien. Bueno, buenos días para todas y para todos. Estoy en el Estadio Centenario. Qué lindo. En el Museo del Fútbol. Me encanta, me encanta. Con el sol entrando en las ventanas porque es un día precioso afuera. Y estoy muy, pero muy bien acompañada con Joaquín Doldán y Nicolás Falcón, porque están presentando este libro que tengo acá. Y si te parece, voy a hacerle algunas preguntas al respecto a los dos. A Bianchi. Bueno, primero gracias por despertarse temprano, venir hasta acá, darme bola, todo junto. Lo único que quiero preguntar a Joaquín, a Joaquín, ¿qué te inspiró a hacer este libro que tengo acá al lado? Sí, bueno, es una buena pregunta porque en realidad me inspiró su protagonista. Conocí a Nico a raíz de, bueno, se dio una serie de casualidades de una obra mía, La Cueva de los Monstruos, que está de gira nacional, producida por Espacio Candy. Espacio Candy es un lugar donde Nico colabora activamente. Entonces ahí lo conocí, me empezó a contar su historia y a raíz de eso dije, acá hay un libro, hay una historia para contar. Perfecto, entonces ahora voy a ir al protagonista y voy a preguntar, contame brevemente esa historia que lo sedujo de alguna manera a Joaquín para escribir un libro sobre vos. Muy buenas mañanas para todos. Es una historia trepidante, fantástica, pero lo que más vio Joaquín plasmado, los verdaderos sentimientos de uno. Porque ahí no queda el periodista deportivo, queda la persona en ese libro. O sea, vos, Joaquín, Nicolás, sos periodista deportivo. Sí, señora. ¿Y qué te llevó a ser periodista deportivo? El amor por el deporte y el amor por superarme. Bueno, y ahora vuelvo a Joaquín. ¿Cómo va el libro? ¿Cómo es el libro? Porque el libro en realidad, ¿qué es lo que relata? ¿Cómo lo vas contando? Claro, y bueno, yo te decía hoy, contar un libro de una persona que está viva, en realidad uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde vale la pena? ¿Por qué el libro, por qué no continúa? ¿Por qué no hay una parte 2, una parte 3? ¿O por qué no elegir otro momento? Pero este libro sobre todo relata justamente, tiene que ver con su historia como periodista deportivo. Porque Nicolás no lee, no escribe y aún así él hizo toda primaria, hizo toda la secundaria, hizo toda la carrera, se recibió, se especializó y todo eso fue saltando barreras que continuamente la misma sociedad le va imponiendo. Cuando uno habla de condiciones de discapacidad, no se refiere especialmente a un problema que tenga la persona, sino un problema que tiene toda la sociedad que le va generando esa situación de discapacidad. Seguramente a vos y a mí, si nos ponen una ecuación matemática súper compleja, no la sepamos resolver. No es una discapacidad nuestra, sino a quién se le ocurrió ponernos eso a nosotros. Muchas veces pasa eso con ese tipo de situaciones y yo creo que hay una historia de mucha superación, pero no es un libro de autoayuda, sino que es un libro que lo que relata, tiene forma de novela, es justamente la historia de un protagonista transitando una aventura, una especie de novela iniciática en cierta forma, y me parece que era eso lo que valía la pena contar de la historia. Hay un momento en el que vos decís que vos ya has hecho historias basadas en otras vidas y de alguna manera esas otras historias que hiciste necesitabas hacerlas a través de la ficción, claro. Pero no es este caso. Este caso quisiste contar la realidad. Claro, porque por eso el título, ¿no? Cuando Nicolás me pone, me pidió él que no lo escribiera corriendo, que no, lo que quería decir es que no lo escribiera haciendo algo que él no podía hacer o no hubiera hecho nunca, que no fuera de verdad. Entonces me parecía que en este caso había que esperar, buscar la forma, por eso la demora del final y todo eso, esperar que hubiera un final que valiera la pena contar y que en cierta forma redondeara la historia, ¿no? No puedo contar mucho para que la gente lo lea, pero viene por ahí. Igual me gustaría que cuentes exactamente esa anécdota que está en el libro, lo único que vamos a contar del libro, sí. Que cuando él te dice no me escribas corriendo y vos ahí pasan cosas, en ese momento pasan cosas y resulta ser el título del libro. ¿Por qué? Claro, porque yo vivía en España hasta el año pasado y hasta el principio de este año, y en uno de los viajes cuando vine, que fue un poco cuando estábamos ya definiendo el libro, le digo, bueno, yo llego y lo termino. Y él me dice, no me escribas corriendo. Y casualmente yo había escrito un final donde él estaba Nicolás jugando al fútbol, entonces corriendo, ¿no? Y digo, parece que hubiera adivinado que había escrito ese final y me daba cuenta que, claro, que no era él, no era Nicolás. Si Nicolás corría, no era Nicolás. Entonces me hizo reescribir todo el final, que fue una de las cosas que escribí antes de terminar el libro. Quería buscar una especie de final
y bueno, al final se logró, por eso el título. El libro se lee muy, muy fácil, es una lectura maravillosa realmente, pero no fue lo único que adivinó Nicolás. Esto que vos de alguna manera, ¿no? ¿Qué otra cosa adivinó Nicolás? Vamos a contar esta intimidad. Yo estaba en Polonia, recibí un WhatsApp del señor Joaquín desaforado, porque yo le había vaticinado que iba a ser padre el señor Joaquín Doldán. Y en Polonia recibí la verdadera alegría que... Efectivamente. Claro, fue que lo cuente él en mayores momentos, pero es un libro que lo hace muy feliz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue esto? Sí, fue tal cual. Lo interesante igual es por qué pasa una cosa así. Fui con mi compañera a despedir a Nicolás porque se iba a Polonia y estábamos ahí y Nicolás le mira y le dice, vos estás embarazada. Entonces nosotros nos fuimos en silencio en el coche diciendo... Y me decía, ¿viste lo que me dijo Nico? Digo, nada, pero viste que Nico dice cualquier cosa. yo tratando de nada, viste cómo es Nico. A Nico es un loco muy provocador. A él le encanta como que entonces vio como dónde meter el cuchillito y ahí fue. Y ella fue a comprarse un Nevatest. No, dijo, no, yo esto. Y efectivamente, nos enteramos que están a muy poquitos días. Y efectivamente estaba. El caso es por qué Nico se da cuenta de una cosa así cuando que yo debería darme cuenta antes, ¿no? Sí. Es porque él es muy observador. A veces la condición de estar quieto, sentado. Hay una cosa que de niño le decía a su psicóloga, que le preguntaba por qué los niños corrían tanto, ¿no? ¿Para dónde iba? Y tiene que ver con la vida que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros nos movemos mucho, estamos siempre en movimiento y uno a veces pregunta ¿para qué? Y a veces ese movimiento nos saca poder de observación. Entonces yo creo que es una virtud que Nicolás tiene, que en ese caso la aplicó en mí. Excelente. Bueno, ahora hablando más del libro, en el libro hay como una especie de diálogo contigo. Vos vas relatando parte de la historia de Nicolás, vas contando... Lo que quiero comentar, este libro se realizó en muchos bares y a mí los bares me dieron su soltura para contar muchas anécdotas. Eso quería contar nada más. Eso está muy claro. Y a veces, mientras aparecen las anécdotas de Nicolás, también hay pensamientos tuyos. Hay como un diálogo interno que plasmás de alguna manera en este libro. Sí, porque me parecía interesante el proceso de escritura, de cómo uno escribe sobre la vida de una persona, respetando y reflexionando de forma continua. Era una forma también de entablar un diálogo con el lector y empatizar un poco con también los miedos que uno tiene, ¿no? Los prejuicios que uno tiene, a lo que se enfrenta cuando se enfrenta con una personalidad muy fuerte como la que tiene Nico y que nos plantea una alternativa de vida como nos la plantea él. Sí, como que te desbarajusta de alguna manera de tus cabales. Y ahora quiero preguntarle a Nico, entonces, ¿qué estabas haciendo en Polonia? ¿Por qué te estabas yendo a Polonia? Porque fui a cubrir el Mundial Sub-20, me costeé los pasajes y todo eso, y porque a mí el fútbol me ha sacado del ostracismo. Para mí el deporte es el oxígeno. El deporte y la literatura y la cultura es el oxígeno que a mí me falta. Perfecto. Vos, como periodista deportivo, el resto de los periodistas deportivos te admiran de alguna manera. ¿Vos sos consciente de eso? Yo en vez de admirar, prefiero que me respeten. Porque la admiración es el concepto que está muy alto, que es inalcanzable. Yo soy de carne y hueso igual que todo el mundo, con algunas vicisitudes, pero vicisitudes físicas, ¿no? Nada más. Yo no quiero ser alcanzable ni monedita de oro para que todo el mundo me quiera. Yo quiero que me respeten y que me valoren por las preguntas que hago. Clarísimo, clarísimo. En algún momento del libro también dice que de alguna forma todos tenemos una silla de ruedas, ¿no? Sí, lo que todos tenemos es como una situación de discapacidad y todo lo que necesitamos es que nos empujen en cierta forma. Yo durante toda la escritura del libro muchas veces, es cierto, íbamos a bares, yo empujando a Nicolás, pero muchas veces también en esta historia Nicolás fue el que me empujaba a mí. Uno siempre necesita gente que lo lleve. Una de las cosas que Nicolás tiene un asistente personal, pero cuando no lo tiene busca gente que lo asista, no tiene miedo a andar por ahí porque sabe que siempre va a encontrar a alguien que lo va a empujar. Y eso está buenísimo y es casi una
metáfora de cómo debe, una metáfora no, es cómo debe funcionar la sociedad. Realmente la sociedad funciona si todos nos ayudamos, si no, no funciona. Y no hay que generar dependencia, porque el asistente para mí es fundamental, pero tampoco vive las 24 horas conmigo. Siempre hay que tener gente que a uno lo apoye y lo motive a seguir. Contame, hablando más de la parte emocional, ¿quién fue la persona o quiénes fueron las personas que te empujaron a vos para transformarte en lo que sos hoy? Mi familia, esto lo voy a decir por única vez en vivo, el doctor José Luis Corvo y una personita que hace 3 años que ha hecho la metamorfosis de mi vida afectivamente, y no me refiero a pareja, afectivamente desde el lado amigo, que se llama Jessica Cabrera. Muy bien, bueno, está clarísimo. Este libro se va a presentar el 14 y Joaquín... no, todavía no. Y Joaquín ha puesto la pluma formidable. Totalmente de acuerdo con Nicolás en esto, la arreglo muy bien. Este libro se va a presentar próximamente, ¿verdad? El 14 de noviembre en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo, y creo que es un libro para todo el mundo, porque es un libro rico en análisis y rico en emociones. Y yo doy fe de eso. Fito, yo sé que vos querés preguntar algo. No, sí, primero que nada mandarle un beso enorme a los dos, divina la nota, pero a vos te tengo que preguntar, ¿cómo hiciste para que no se cayera el libro del sillón? ¿Está pegado? Esto es una cuestión energética. No está pegado el libro. No te puedo creer. Los tres estamos cuidando para que no se caiga. No te con el puedo pensamiento, creer. la intención y el cuidado. Te juro que es una maravilla, mágico lo que hiciste ahí. Un beso para los tres. Para Joaquín, para Nicolás, para vos. Bueno, un beso giganteco. Antes de irnos a la tanda, Sí. le quiero preguntar a Nicolás, ¿cómo cree que va a salir el clásico el fin de semana que viene? A ver. Te lo defino en 3 palabras. Va a ser un embole y un empate 0-0. ¡Ah! No te puedo creer. Fuertes 0-0. declaraciones del periodista deportivo Nicolás Falcón. Ya, 0-0. Lo del embole, bueno, Bueno. pero 0-0, mirá. Eso Bien. es subjetivo, quizás. Bien, bueno. Y me voy a ir con una pequeña cita. Dale, que se lanza el 14 entonces, ¿Está? dijimos. Está leyendo y todo. Sí, se lanza el 14, lo vamos a repetir. Acá está el libro. Es un libro muy recomendable. El No me 14 escribas de corriendo. noviembre. No me escribas corriendo, exactamente. ¿A qué hora? No dijimos la hora. 7:30, 19:30. 19:30. Correcto. Y dice, esto lo dice la madre: dame una señal que querés vivir y mi vida la voy a poner sin condiciones para luchar contigo. Entonces, esa pequeña criatura, que apenas respiraba, le apretó un dedo. Y con esto nos vamos a la tanda. Quédense por ahí que queda muchísimo más día a día junto a vos. Gracias. Me gusta escucharte, ser tu aprendiz.